Don Vicente Ferrandis, apoderado general de la Fundación Hércules. Gracias por recibir a NSI Radio. Nada, no te preocupes. La colaboración es buena entre los medios y la Fundación. Eso es lo importante. Tengo que decirle enhorabuena por el nuevo cargo, porque parece un dolor de cabeza. Bueno, realmente yo dentro de lo que es el grupo ya estamos acostumbrados a ocupar cargos, luego dejarlos por circunstancias de la empresa y del grupo. O sea, realmente yo ahora estoy en la fundación porque Enrique Ortiz considera, y en este caso los patronos consideran que debo de estar aquí y aquí estoy. Lo importante es que esto dure, que las cosas se hagan lo mejor posible, pero no significa que tenga que estar aquí y voy a estar aquí siempre, porque cuando surja otro problema en otro sitio, pues lógicamente Enrique Ortiz está acostumbrado a utilizarme pues, para ir organizando temas. Yo estoy fuera de la fundación, como tú bien sabes, 2 años aproximadamente, desde el momento que se firmó la operación con el Instituto Valenciano. Estaba todo prácticamente organizado y todo dentro de un orden normal, y entonces ya me tuve que marchar a otras funciones dentro siempre del grupo. Bueno, ahora Enrique Ortiz entiende que tengo que estar aquí y aquí estoy y hacerlo lo mejor posible. Usted ya estuvo en la fundación, como bien lo acaba de decir. Sí, efectivamente. Yo dejé la fundación hace 2 años aproximadamente, porque me tuve que ir a otros temas realmente también muy importantes para el grupo, y él entendió que tendría que estar donde más me necesitan. Su alejamiento de la fundación en aquella oportunidad fue decisión de Enrique Ortiz. Sí, yo siempre me muevo dentro del grupo porque Enrique Ortiz me tiene como una especie de órgano staff. El órgano staff es algo que depende realmente de donde se toman las decisiones para ver cosas, asesorarle y hacer un seguimiento en aquellos temas que son bastante delicados. Entonces, lo mismo he estado 2 años aquí, como estuve ya anteriormente en el Hércules una temporada y me tuve que ir a Benidorm, pero siempre dentro del grupo, y porque Enrique Ortiz entiende que mi labor está mejor en un punto determinado. Por eso yo, desde que estoy con Enrique Ortiz, que es desde el año 95, he estado ocupando puestos de responsabilidad. En pocas palabras, no he tenido un sillón donde le tome cariño. ¿Por qué? Porque al año lo tengo que dejar y me tengo que ir a otro sitio donde la cosa está arreglada, y así voy en mi rotación. Si Vicente Ferrandis regresa a la fundación, es también por una decisión de Enrique Ortiz. Claro, por supuesto, claro. Yo normalmente la gente a lo mejor cree que yo tomo decisiones unilaterales a la hora de preocuparme de números, preocuparme de la gestión en momentos muy oportunos. Yo no doy nunca explicaciones porque lo hago, pero lógicamente si yo me muevo es porque Enrique Ortiz quiere que yo me mueva. Si yo voy a una empresa determinada del grupo o de la fundación o de Hércules y pido cosas, no las pido porque me haya levantado yo esa mañana con ganas de ir, sino porque Enrique entiende que yo tengo que ver las cosas. Lo bueno que tiene Enrique Ortiz es que él me da unas directrices generales y yo entonces esas órdenes las cojo y les doy mi criterio. O sea, yo siempre hago el lema de que con Enrique Ortiz hay que hacer lo que él dice, pero siempre con unos matices para que esas directrices se cumplan perfectamente y no hayan ocasionado daños colaterales. Enrique no es un hombre que pueda estar dándote explicaciones de la A a la Z. ¿Por qué? Te da unas directrices y tú tienes que asumir esas directrices, analizarlas, crearte un esquema y sobre eso conseguir el objetivo que Enrique Ortiz quiere. Así es como yo habitualmente me muevo, no aquí, sino concretamente en el grupo. Si Enrique Ortiz toma la decisión que Vicente Ferrandis regrese a la fundación, y aquí abro un paréntesis, se considera a Vicente Ferrandis como el bombero, ¿no? El que está en las situaciones difíciles, ¿es porque la fundación no anda bien, no marcha bien? ¿Hay cosas para solucionar? Bien, te explicaré. Efectivamente, lo de bombero está bien, porque efectivamente me utilizan para ir con la manguera y apagar fuegos. Se lo digo de otra manera, Vicente Ferrandis es el hombre de confianza de Enrique Ortiz. Yo estoy muy satisfecho
porque efectivamente no es la palabra que él utiliza como hombre de confianza, pero por las responsabilidades que me da y conforme se va desarrollando todo, al final sí estás intrínsecamente dentro de esa confianza, porque en momentos puntuales él me necesita, yo hago mi labor, entonces son temas sumamente delicados y entonces tú ya te haces un esquema simplemente porque él no te lo diga, pero dices, no, me necesita, yo lo hago, me voy, me alejo, hago mi trabajo, pero cuando tiene otro problema me llama, lo solucionamos. Entonces sí, yo entiendo que por esos cargos que él me da, esos encargos, más que cargo, porque aquel cargo no hay que tenerlo, lo que hay que desarrollarlo, a mí me da esa confianza, esa gestión me hace creer que efectivamente soy un hombre de confianza de él, porque si no, pues yo prácticamente estaría en una empresa determinada, haciendo un trabajo determinado, y ahí pues te jubilarías. El hecho de que él me utilice para temas delicados, a mí me hace entender que efectivamente soy un hombre de confianza de Enrique Ortiz. Y estoy muy satisfecho por ser esto. La Fundación Hércules de Alicante es la máxima accionista del Hércules de Alicante. Sí, efectivamente. Voy a poner un símil. Aquí hay un señor que tiene dinero. Él compra una empresa. No figura en la empresa, ¿correcto? Pero tiene la mayoría de acciones. La mayoría de acciones se supone dentro de una sociedad jurídica que tenga más del 51%. ¿Vale? A partir de ese momento, quien tiene esa parte del 51% ya es propietario máximo de una sociedad determinada, la que sea, y toma sus decisiones. ¿Vale? En el tema de la fundación se da doble caso, que no es el 51%, que es el 100%, prácticamente hay unas pequeñas acciones por ahí dando vueltas de una serie de personas, porque son cantidades muy pequeñas, pero al final la fundación efectivamente tiene, podríamos llamar así, el 95% de las acciones del club. Por consiguiente, eso nos lleva, aunque en la estructura del club Hércules hay una serie de personas, una serie de consejeros, pero hay que tener en cuenta siempre que aunque estén los consejeros y toman las decisiones, la empresa que tiene el 95 o el 99% de esa sociedad, al final es la que impone o debe de imponer sus condiciones si quiere. Quiere decir que en este caso, en el caso de la fundación con el Hércules siempre tendrá una correa que se comunique directamente con la fundación, porque al final la fundación es la dueña del club, tiene todas las acciones prácticamente del club. Yo no sé si se puede aplicar en esto el carácter transitivo, es decir, si la Fundación Hércules es la máxima accionista del Hércules de Alicante y Vicente Ferrandis es el apoderado general de la fundación, me da como conclusión a Vicente Ferrandis, el hombre fuerte del Hércules de Alicante. Bueno, mirándolo así, efectivamente, un caso concreto es el caso de Sabadell, que se hace con todas las acciones, prácticamente en su totalidad, de la CAM. En la CAM hay una jerarquía determinada, un consejo de administración, pero al final el hombre fuerte siempre es aquel que pertenece a una empresa y la empresa ha comprado a otra empresa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el hombre fuerte, como tú dices, se va a meter en el día a día del Hércules? No. Se entiende que soy el hombre fuerte porque realmente represento a la fundación y la fundación tiene la mayoría de acciones, pero la autonomía del club es total. Yo lo que sí que estoy es para aconsejar y para que se cuente conmigo en temas sumamente delicados para poder resolverlos. Pero no quiere decir que yo el día a día del club lo vaya a meter, por dos motivos. Primero, por uno principal, porque mientras el Hércules lo está haciendo bien, no hay ningún problema. Y por otro, en estos momentos determinados, es que están los administradores judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que hay un administrador judicial motivado por las circunstancias que se ha dado en el Hércules, ellos son los que tienen que gestionar el día a día. No se puede imponer nada que sea directo a la gestión de esa sociedad, en este caso del club. ¿Por qué? Porque son ellos realmente los que tienen la responsabilidad jurídica de administrar el club. Lo que sí que se me da es potestad para coordinar con el consejero delegado
y con la estructura que hay dentro, temas delicados o menos delicados. Eso no es interrumpir en la gestión del día a día, pero sí asesorar y que me pregunten o yo hable con ellos, en este caso con el consejero delegado, para coordinar una serie de temas. En eso sí, por supuesto, el día a día y sobre todo por comodidad hacia el consejero delegado, yo estaré también para cualquier duda que él tenga o consultas enteramente a disposición del Hércules, en este caso de Carlos Parodi. Después del papel del aficionado y de pronto el aficionado dice, bueno, está muy bien, este hombre me está explicando las cosas quizás con una terminología técnica muy bien expresado, pero en el Hércules no se va a mover un alfiler sin que lo sepa Vicente Fernández. Hay que tomarlo así. Hombre, te explicaré. Cuando una cosa funciona bien, no hay que tocar nada. Desde el momento que algo funciona mal, sí, hay que tocar algo, con la suficiente delicadeza para no crear inestabilidad dentro de esta sociedad o de cualquier otra, ¿no? Ahora, el lema es el siguiente: cuando una empresa funciona bien, pues lo mejor es, ya que funciona bien, que siga funcionando. Lo que sí que voy a estar es atento a aquello que pueda producir un desequilibrio dentro de la gestión del club, y entonces no es que vaya a intervenir, pero sí hablaré con el consejero delegado y le aconsejaré que estos temas hay que llevarlos de esta o de otra manera, pero siempre codo por codo. Pero efectivamente lo que no voy a permitir, no por el hecho de la autoridad que me da ser quien soy, sino simplemente lo que no voy a permitir es que se haga algo mal, que eso nos pueda perjudicar al día a día, porque al final todo aquello que se haga mal en el club o aquello que se haga mal en la fundación, no sé por qué inmediatamente lo ligan con la gestión de Enrique Ortiz. Entonces, para salvaguardar esa situación, esa imagen, esa gestión de Enrique Ortiz, lo que hay que procurar que las decisiones que se tomen sean coherentes y no nos lleve a una situación de desequilibrio o de caos o de mala gestión. Por supuesto, cualquier cosa que se haga en el club yo voy a estar enterado. ¿Pero por qué? Porque es mi obligación. Todo está funcionando muy bien, pero lógicamente yo voy a estar controlando la fundación y al mismo tiempo viendo un poco el desarrollo también del club. Me voy a centrar en la fundación, si usted me lo permite, después vamos a hablar del club. Usted me dice, si todo está funcionando bien, no hay nada que tocar. ¿Está funcionando todo bien en la fundación? Bien, yo te puedo decir que está funcionando todo bien desde el punto de vista de que a nivel técnico hay una responsabilidad de Sergio como director deportivo del club y también tiene la responsabilidad de la fundación, pero siempre en la parcela técnica. Pero yo no voy a entrar en la parcela técnica, yo voy a entrar en el tema de la fundación, lo mismo que en el tema del Hércules, si fuera necesario, en la estructura interna de cómo se lleva el club. A nivel técnico, creo que la fundación está funcionando muy bien, porque Sergio tiene un buen criterio de cómo llevarlo, y entonces lógicamente la parte técnica funciona de maravilla, pero en el tema económico tenemos un pequeño problema, que es el siguiente. Nosotros, lógicamente, cuando se hace un presupuesto en la fundación, en este caso, que es lo que tú me estás preguntando, sí que se ha hecho todo muy bien, pero hay un desequilibrio, y te diré cuál es, que por eso estoy aquí. No por el tema técnico, pero sí por el tema puramente de dinero. Cuando se hace una estructura, en donde sea, se cuenta con unos ingresos, y efectivamente aquí se ha hecho un presupuesto en su momento maravilloso, está funcionando muy bien, pero claro, el presupuesto llega a 540.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, presupuesto anual. Anual. El presupuesto anual de la fundación es 540.000 euros. Sí, 540, 520, hay algunas cosas. Pero bueno, fundamentalmente lo básico son 540.000. ¿Qué quiere decir esto? Que todo funciona muy bien porque la estructura que se ha hecho es una estructura, vulgarmente dicho, de champion. Todo. Hay una jerarquía, hay unos muchachos que llevan todo el tema de coordinación, que lo llevan muy bien, pero claro, cuando llegamos al día a día, cuando llegamos al tema de dinero, notamos que existe un desequilibrio. ¿Por qué? Porque los presupuestos son, tengo gastos tantos, que son en general una estructura de gastos, de ropa, de jugadores, de técnicos, pero luego cuando nos encontramos con los ingresos, y yo aterricé aquí, el presupuesto que había era para cubrir en su totalidad
pero no era real. No que lo hubieran adulterado, ni mucho menos, pero no era real al día a día. ¿Por qué? Porque se estaban contando con unos ingresos que realmente después no van a entrar. Entonces, ¿qué nos lleva ahí? Nos lleva, aunque los ingresos son muy por debajo, no quiere decir que la estructura se tenga que desmontar. Va a seguir, porque al final siempre hablamos de lo mismo. Enrique Ortiz tiene que aportar. Enrique Ortiz, en el tema de la fundación, para equilibrar ese desfase que hay en el presupuesto, ya de entrada ha tenido que poner 200.000 euros. Ya de entrada. ¿Por qué? Porque hemos ido a la realidad del día a día y vemos que los ingresos no entran por las circunstancias que sean. Y entonces se muere de nuevo. Hay que morir de nuevo. Que eso es lo que la gente no se da cuenta. A Enrique Ortiz, para que Enrique Ortiz meta dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que empezó la temporada hasta el momento, la autonomía que ha tenido la fundación son 110.000 euros que corresponde a los padres para la escuela de fútbol base, y por otro lado, tema de publicidad en las camisetas de unos 20.000 euros. Claro, si tenemos un presupuesto de 540.000 y ha sido autosuficiente la fundación para conseguir 110.000 euros del equipo correspondiente al fútbol base, a la escuela, podríamos llamar, donde los padres pagan unas cantidades determinadas, y 20.000 euros exclusivamente por el tema de la publicidad de todos los equipos en el pecho de los jugadores. Claro, está claro que si han entrado solamente 130.000 euros, hasta 540.000 hay un gran desfase. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto no se cumple momentáneamente, pero para eso está Enrique. Siempre hacemos lo mismo. Como está Enrique Ortiz, hay que ir a Enrique Ortiz y Enrique Ortiz tiene que pagar. De momento ya, de entrada, ha tenido que pagar, como te he dicho, 200.000 euros. Pero no nos paramos ahí. Es que sacando una media de lo que nos queda de presupuesto a cubrir el gasto hasta diciembre, Enrique está metiendo ya en la tesorería del club 30.000 euros mensuales. Quiere decir esto, que ya ha dado 30.000 euros en el mes de febrero y 30.000 euros en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque lógicamente esa estructura que se ha hecho tiene que cobrar. ¿Por qué? Porque la gente protesta, a la gente le importa un cuerno que se haya hecho un presupuesto muy gordo en función siempre a los ingresos. Porque claro, la gente tiene un compromiso de pago. Entonces Enrique está ayudando un dinero que realmente no va a recuperar. Entonces claro, cuando la gente muchas veces habla de Enrique Ortiz, sí, al final todos vamos a morir a Enrique Ortiz. Enrique Ortiz todos los meses una transferencia de 30.000 euros a la fundación para que la fundación tenga oxígeno hasta junio. ¿Qué ocurre? Que si dentro de un mes entran lo que en teoría tendría que entrar de ingresos de la consellería, bueno, pues Enrique Ortiz dejará de poner dinero, pero si no entra esos ingresos que se ha presupuestado, le tocará a Enrique Ortiz meter todos los meses 30.000 euros para que la fundación siga funcionando. En pocas palabras, tenemos una estructura extraordinaria, pero que no se puede pagar. Claro, efectivamente, no se puede pagar porque ha fallado los ingresos. Al fallar los ingresos, está claro que una estructura no está sola. Si la gente lo hiciera por amor al arte, bien, pero la gente cobra todos los meses puntualmente, y si no, pues los 10 de cada mes, al mes vencido, han cobrado la nómina. Pero claro, eso no es viable. ¿Por qué te digo no es viable? Porque aunque esto se mantenga hasta el 30 de junio, para no crear una situación caótica, pero lo que está claro es que tenemos que planificar un presupuesto real de ingresos para la próxima temporada que la fundación reciba. Y cuando te digo real de ingresos es no empezar a hacer una estructura de gasto en la cual nos está diciendo que suman 500.000 euros y ahora vamos a buscar ingresos. No, hay que hacerlo a la inversa. ¿Cuál es la inversa? La inversa es ¿cuántos ingresos va a tener la fundación real? Y en función de esos ingresos se tiene que montar una estructura. ¿Qué quiere decir? Que si en esa estructura es cubrir un 50% de lo que son los gastos de la fundación, pues habrá que reducir equipos para que dé y cuadre con los ingresos. Y entonces no hará falta estar pendiente de que el señor Ortiz o el señor Juan o el señor quien sea tenga que aportar dinero. ¿La fundación es autosuficiente para un presupuesto de 300.000? Se hará una estructura técnica en función de sus ingresos. Y al final eso se agradece,
Porque cuando nosotros tengamos una realidad de que hacemos una estructura en función de los ingresos, ¿qué ocurrirá? Que todos los días puntualmente, del 1 al 5, cobrará todo el mundo. Pero si seguimos haciendo esas estructuras de gasto sin tener en cuenta los ingresos, llegaremos a lo que hemos llegado siempre, a tener que morir a Enrique Ortiz para que siga dando dinero.